es un sueño hecho realidad. De verdad que este es un sueño que todos los venezolanos soñábamos. Son ya 25, 28 años que llevamos con esta dictadura, con este señor que ya va por el tercer periodo. Gracias a todos los que se están poniendo del lado correcto de la historia y que viva Venezuela y el mundo entero, porque ningún ser humano merece vivir esto, mucho menos por tanto tiempo. Pero también hubo manifestaciones cuestionando la operación estadounidense. Lo que hubo es una agresión inaceptable y toda la gente sabe que el tema es el petróleo. Complicada porque yo no estoy a favor de Maduro ni estoy a favor del gobierno venezolano, pero tampoco estoy a favor de una intervención militar en Venezuela, una intervención en un país soberano de América Latina. La operación estadounidense será discutida el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció el sábado en la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las funciones del cargo de presidenta de la República. El fallo descartó la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes, y parece contradecir declaraciones de Trump, quien dijo que Rodríguez le manifestó a su gobierno su disposición a colaborar. Pues ahí lo tienen, ahora en el chat están diciendo hay 40 caídos, y por supuesto, pero no en combate uno a uno. 40 caídos de estos ataques cobardes con drones que lanza Estados Unidos, que fueron el cebo para hacer o provocar la salida de Maduro con esta excusa de que lo iban a llevar supuestamente a un búnker, según esta versión, pero lo habrían entregado. Sin embargo, ustedes se acuerdan de lo eficiente que era la Guardia Presidencial de Nicolás Maduro, que incluso yo me acuerdo que hay un video que se hizo muy popular en su momento de cuando había una amenaza contra Nicolás Maduro y cómo en ese momento pues lo que pasó es que lo blindaron por completo, su servicio de inteligencia que pues lo rodeó, es decir, dispuestos a dar su vida antes de que algo le pasara a Maduro. Entonces, si esto hubiese sido así, no hubiese quedado uno solo de ellos con vida, porque obviamente hubo una entrega pactada desde adentro, es lo que apuntaría esta versión. Pero bueno, pues el hecho es que Maduro ya está en Estados Unidos y lo que viene es todavía más sucio que la traición inicial. Pero para entenderlo bien, yo creo que hay que seguir el hilo del dinero, porque el dinero nunca miente, porque como siempre, pues el dinero nunca traiciona. El dinero, ese sí nos va a llevar a la pista real. Trump no va por la coca, no va por el petróleo, nada más, sino que específicamente va, sí, por el petróleo venezolano, pero también por sus tierras raras. Y no por cualquier pozo petrolero, va por la mayor reserva de petróleo del planeta, que está precisamente en Venezuela, y que casualmente pues también está en manos de un gobierno que no le baila al ritmo a Washington. Qué casualidad, ¿no? Y justo ahora, pues a meses de las elecciones en Estados Unidos, Trump reaparece ya con una ofensiva directa para derrocar a Maduro. Ahora lo está acusando de narcoterrorismo y de paso pues está quedando con voilà. Déjenme mostrarles cuál es el fondo de todo esto, que es una empresa que se llama Citgo. Citgo, amigos, es una antigua empresa estadounidense que fue nacionalizada por el chavismo y que, pues para colmo, tiene activos petroleros en suelo estadounidense. Todo esto se trata de Citgo. De hecho, si ustedes se acuerdan, ya lo había dicho Donald Trump desde hace tiempo que Venezuela le había robado su petróleo. Bueno, todos dijimos que es una verdadera tontería. ¿Cómo resulta que según la retorcida imaginación de Trump, el petróleo de Venezuela le pertenece? A lo que se refería Donald Trump es a la expropiación de Citgo. Y todo esto pues encaja, amigos, con una narrativa que ya nadie se está tragando, que es de la lucha contra el narcotráfico. Porque si realmente se tratara de el tráfico, como Trump lo había dicho, pues a ver cómo se explican que Trump haya indultado hace un mes a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, condenado a 45 años por ser precisamente uno de los mayores narcotraficantes del hemisferio. A ver, esto no es por droga, esto es por el crudo venezolano. Ahora, lo que está pasando en Venezuela no es nuevo, pero sí está entrando en una fase mucho más descarada. Vamos a analizar en este en vivo cómo es la misma receta que quiere ahora aplicar en México, variantes más o menos. Por eso tenemos que prender muchos
focos rojos a lo que pasó ayer en Venezuela, ¿eh? Y yo ayer se los dije, sigue México, y ni bien se los acababa yo de decir cuando ya estaba saliendo Trump en una entrevista ayer por la mañana a decirlo en Fox News. Pero bueno, desde hace años pues vimos cómo tanto republicanos como demócratas pues querían meterle la mano al cajón del petróleo venezolano, se frotaban las manos. Recuerden que para hacer una parteaguas en este análisis, los demócratas son financiados por la industria armamentista. Por eso cuando gana un demócrata explotan las guerras en el mundo, porque obviamente los lobbies que le ponen dinero a las campañas demócratas son los de la industria militar. En cambio a Trump, quien le pone dinero es la industria petrolera. El lobby petrolero es siempre más proclive a los republicanos. Por eso vimos este movimiento de ayer. No es un movimiento por libertad ni por democracia, como decía la señora, que qué alegría que ahora Venezuela se va a hacer demócrata después de un régimen de dictadura. No, mamacita, no te confundas. Pues si ayer el mismo Trump ya la cantó, que ahora según él se va a hacer cargo de la administración de Venezuela. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber elecciones, que no va a haber... Vaya, ni a presidente quiere Trump que llegue. Él quiere ser el dictador de Venezuela. ¿Electo por quién? Pues por nadie. Trump ni siquiera es venezolano, no puede dirigir Venezuela, pero él ya se autonombró el nuevo administrador de Venezuela. ¿Por qué? Pues porque no nada más estamos hablando de un país que es miembro de la OPEP, sino que también posee, fíjense nada más en este dato, 303,000 millones de barriles de petróleo. 303,000 millones de barriles de petróleo, para dimensionarlo, es mucho más que lo que tiene Arabia Saudita. Es el equivalente al 20% del petróleo conocido en todo el planeta Tierra en manos de un solo país. Y gran parte de esas reservas pues están en la faja del Orinoco, que es un campo que, aunque produce crudo extra pesado, que es más difícil de procesar, pues representa una verdadera mina de oro energética para cualquier potencia. Cuando estaba el apogeo del chavismo, especialmente entre el 2004 al 2013, pues Venezuela llegó a producir en esos años de gloria hasta 3.3 millones de barriles de petróleo al día. Pues imagínense, en esos tiempos, pues estamos hablando de que Venezuela era uno de los principales exportadores de crudo del mundo, o sea, riquísimos. ¿Qué hizo Hugo Chávez con esa bonanza petrolera? Bueno, pues una parte la vendía, pero otra parte pues la regalaba estratégicamente. O sea, literalmente gran parte de esa producción petrolera Hugo Chávez se la regalaba a Cuba. Y entonces Estados Unidos no tenía manera ni de quebrar a Cuba y Venezuela era intocable. Por ejemplo, Cuba recibía entre 90,000 a 100,000 barriles diarios. No por amistad, era parte de una especie de pago en especie porque Cuba le daba a Venezuela servicios de inteligencia y de contrainteligencia militar, que ayer hicieron mucha falta en Venezuela, por cierto, ¿eh? O sea, los cubanos le manejaban el aparato de espionaje a Venezuela para que no pasara lo que presuntamente pasó ayer. Le ayudaban de alguna forma a vigilar a la disidencia y pues de esa forma Hugo Chávez podía dormir tranquilo sabiendo que su propia gente estaba siendo controlada para que no hubiera traidores, ni siquiera de los mismos asesores de el círculo más cercano de Hugo Chávez, porque de alguna manera tenían cascabel del gobierno cubano. No nada más Cuba salía beneficiada. Venezuela también le mandaba crudo a China y le sigue mandando. Era la gran preocupación de ayer, porque mucho más petróleo, por cierto, del que se ha hablado públicamente. En total hablamos de que el gobierno chino le otorgó a Venezuela más de estamos hablando de más de 60,000 millones, de dólares en préstamos a Venezuela desde el 2007. Es un esquema de crédito del que hablamos precisamente el otro día, que se llama Créditos por Petróleo, y pues se explica solo, ¿no? China le presta dinero a Venezuela, miles de millones, más de 60,000 millones, y Venezuela le paga ese préstamo, pero pues con petróleo. Prácticamente es una venta petrolera, pero sin usar el dólar en el sistema SWIFT. Así fue como estamos hablando de que Venezuela le mandaba hasta 500,000 barriles diarios a empresas chinas como CNPC, que es China National Petroleum Corporation, y todo ese crudo
pues servía precisamente para pagar esta deuda, digamos, entre comillas, con la que se desarrollaban infraestructura venezolana, trenes, satélites, tecnología militar. A cambio, pues China le vendía a Venezuela equipos de vigilancia, sistemas de reconocimiento facial, redes de telecomunicaciones, todo esto, ¿no? Centrales eléctricas, servicios de censura digital. Literalmente, el gobierno chino le ayudó a Maduro a montar su propia versión del gran cortafuegos, ¿no? Esa muralla digital que existe en China. Bueno, todo eso fue financiado con petróleo venezolano y ahora pues ese imperio de petróleo que se movía por América Latina y Asia pues se derrumbó ayer cuando el precio del crudo pues vimos movimientos, pero ahora pues es Estados Unidos quien va a controlar prácticamente los precios del crudo mundial y con eso puede poner en jaque a la economía rusa. Cuidado con esto y también a los países miembros de la OPEP. Estados Unidos podría pasar de la quiebra técnica en la que estaban antier prácticamente con un techo de deuda insostenible a un monstruo que tiene la capacidad de autofinanciarse o de prácticamente pagar gran parte de su techo de deuda, robándose ya a partir de hoy el petróleo venezolano. Después de que en su momento pues hundieran a PDVSA con estas sanciones de Estados Unidos que pusieron desde el 2017 y que terminaron de asfixiar a PDVSA, que es la petrolera estatal, para los que no nos sigan de Venezuela. Y bueno, pues toda esa producción, hablamos de la gloria del chavismo, pues toda esa producción bajó a mucho menos del 1,000,000 de barriles diarios en el 2020. Estamos hablando de un desplome de hasta el 70% si lo comparamos con los tiempos de gloria del chavismo. Y entonces, producto de estas sanciones, pues comenzó la carnicería financiera. Vamos a un punto muy importante porque Venezuela en ese punto ya no podía pagar sus deudas ni con Cuba, ni con China, ni con nadie. ¿Qué pasaba con los activos en el extranjero? Ojo, ojo con esto, no se pierdan porque aquí entra la verdadera jugada de Trump. ¿Qué pasaba con los activos de Venezuela en el extranjero? Aquí entra la joya del botín, Citgo. Hay una nota que les voy a mostrar, 2 notas de hecho, porque hay muchas, pero yo elegí 2 que muestran el verdadero motivo de lo que vimos ayer, que es Citgo. Es una empresa que opera con Estados Unidos, precisamente con refinerías en Texas, Luisiana, Illinois. Estamos hablando de más de 4,000 estaciones de servicio y ese era el tesoro venezolano en Estados Unidos. Nada más que como PDVSA dejó de pagar a sus acreedores, pues los bonos de deudas colapsaron. Y resulta que recientemente les digo que fue el mes de diciembre, pues una jueza estadounidense que es Caitlin S. McDonald, que es encargada del caso de bancarrota de Delaware, pues autorizó, que es un juicio que venía desde el 2023, la subasta de activos de Citgo para compensar a los acreedores. Ahí es cuando aparece el verdadero plan de ayer. Lo que Trump quiere realmente es quedarse con Citgo a precio de remate y con eso se va a volver multimillonario. Sus amigos se van a volver más ricos que los jeques árabes. ¿Quiénes están en la fila para comprar Citgo? Bueno, 2 notas que vamos a analizar para que todos verifiquen que la información que estoy dando es real. Ahí tienen la primera, vamos a analizar estas 2. Pero bueno, déjenme contarles antes de darle lectura a esa nota, y ustedes también la pueden ver para confirmar que lo que digo es cierto, que hay gente muy cercana a Donald Trump que quiere echar mano de Citgo, ¿no? Estamos hablando de que uno de ellos es Joey Hernández, que es el CEO de Blue Water Acquisition Corp., que es una firma creada precisamente pues, para comprar activos energéticos en crisis. Esta persona, Joey Hernández, ha sido financiado por capitales muy cercanos a Trump Media, que es la misma empresa que figura en para David Núñez, que es un excongresista republicano. O sea, cuando les digo que ha sido financiado por Trump Media, muchos sospechamos que realmente es un prestanombres de Trump. No puedo afirmarlo porque no tengo pruebas para hacerlo, pero la sospecha está. Y que sería él, al final de cuentas, quien quiere hacerse más rico que cualquier jeque árabe comprando Citgo. Uno de los defensores más rabiosos de Trump es quien está apostando en la subasta para esto. ¿Saben hasta cuánto ofrecieron? Una cifra brutal, pero que son chichiguas por el verdadero valor que va a tener Citgo después de lo que pasó ayer. Ofrecieron $10,000 millones por los activos de Citgo.
Pero hay más, nada más que para que tengan ustedes idea, qué ganga. Imagínense que 10 mil millones de dólares por los activos de Citgo. Estaban ofreciendo 50 mil millones de dólares por la captura de Maduro. Mi pregunta es, ¿alguien le puso el dedo a Maduro para cobrar eso hacia el interior de su círculo más cercano? Bueno, hay más, porque también aparece precisamente entre estos apostadores para comprar Citgo una persona que se llama Fritz von Miller, que es un inversionista que tiene la firma Aridam Circle, que es quien ha creado capitales en empresas de Don Jr. y de Eric Trump. Fíjense nada más, estamos hablando del mismísimo Eric Trump. Por eso les digo que hay muchas sospechas de que en realidad serían prestanombres de Trump que quieren hacerse. No que... Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.